Bueno, y damos la bienvenida a que nos ven por las redes, porque hacemos un video que subimos solamente en las meditaciones. Así que damos la bienvenida a que nos ven por las redes y vamos a leer 3 textos bíblicos. El primero se encuentra en Isaías. Que lo encontró, dígame. Y si lo puede leer, me encantaría. El libro de Isaías, capítulo 1. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo encontró? El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre del amo. Pero Israel no conoce mi pueblo, no entiende. ¡Guau! ¡Qué profundo texto! Vamos a traducirlo a palabras criollas, diríamos nosotros. El animal conoce a su dueño. Como nosotros vemos a nuestro gatito que teníamos que conoce a su dueño. Pero nosotros, seres humanos pensantes, no reconocemos a nuestro Creador. ¿Qué comparativa que hace el profeta? Diciendo el animal es más inteligente que nosotros en esto. Conoce a aquel que nos da alimento, a aquel que nos da aquel que nos da, el animal lo reconoce. Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis que perfectamente el día que el Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este texto nos quiere decir, vamos a decirlo nosotros. Mi mamá me dice a veces, me duele la pierna, mañana va a llover. Dirían las abuelas, me duelen los huesos, mañana un tormentón. Muchas veces decimos así. Aquí el profeta Pablo estaba escribiendo a Tesalónica y le decía, la venida del Señor viene como ladrón en la noche. Y lo sabemos, que cuando venga el Señor, nadie lo sabe. El Señor viene el 23 de julio, nadie lo sabe porque no hay fecha escrita. Pero Pablo estaba diciendo, mas ustedes, nosotros que conocemos del Señor, esto no les puede sorprender. Tiene que ser algo que sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar ¿qué? ¿Qué es lo que dejó el Señor Jesús? El Señor Jesús dejó señales. Dijo, cuando venga el fin va a pasar esto, esto, esto y esto. Los profetas dijeron, cerca del fin va a pasar esto, esto, esto. Dejó señales. Entonces la venida del Señor, si nosotros vemos las señales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aterrarnos? Decir, ay no, que le vienen las señales y que... No, tenemos que decir, alegrarnos que la venida de Dios está cerca. Pero nos tiene que ser un tirón de oreja para decir, tengo que poner mis cuentas en claro. Y como diría un mal dicho, que la muerte nos agarre confesados, diría. Pero digamos que la venida del Señor, que se acerca, nos agarra diciendo, es verdad. Y ahora vamos a leer Mateo. Mateo. Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Esto es un poco lo que me adelanté lo que dije recién, pero esa quería decir esto mismo. Nosotros sabemos interpretar señales. Sin embargo, estas señales se nos pasan. ¿Y por qué menciona a Jonás? ¿Qué fue la característica de Jonás? Todos lo conocemos porque pasó 3 días, ¿dónde? ¿En la panza de dónde? En la panza de un pescado, pasó 3 días. Pero Jonás, ¿a dónde Dios lo mandó? ¿A predicar a qué? A Nínive. Y Jonás fue predicando, por más que él no quería, fue a regañadientes, tuvo que Dios mandarlo a prueba y fue a predicar. Y les dijo, arrepiéntanse que se viene la maldad, que se viene el pecado y Dios los va a arrasar. Entonces Nínive reconoció y sí se puso en regla y Dios no los hizo nada. Entonces Jesús estaba diciéndole esto a los fariseos. Y estaba hablando con fariseos, no estaba hablando con gente nueva, no estaba hablando con gente que no sabía, estaba hablando con gente que tiene años de experiencia en el Evangelio. Y le estaba diciendo, ustedes le ponen cadenas a la gente,
Ustedes intentan interpretar el libro de la ley, pero se les escapa lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Que Jesucristo se hizo carne, que Dios se hizo carne y estuvo aquí con ustedes. Y les estoy mostrando lo que viene. Sabemos interpretar muchas cosas de la vida, pero se nos escapan a veces las señales. Y como hablamos el domingo anterior, las señales se están cumpliendo. Y quedamos en Mateo 15, o no quedamos en esa manera. El siguiente, Josué. Hablamos en Mateo 24, perdón. Aquí una imagen que la mostré por el móvil, pero ahora me edité un poquito más. La maqueta del tercer templo que se presentó en Israel. Lleva desde el 2008 diciendo que el tercer templo ya lo van a hacer, que lo van a diseñar, que van a hacer un montón de cosas, pero la maqueta fue presentada oficialmente. Entonces en el libro de Mateo 24:15, si ustedes me acompañan al libro de Mateos 24:15, dice de la siguiente manera: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de lo que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Aquí nos quedamos el fin de semana pasado, que hablamos, que está haciendo referencia a Jesús a algo específico que habló ¿quién? El profeta Daniel. ¿Y cuándo lo describió el profeta Daniel? Lo dije el sábado pasado, no sé si se acuerdan o no se acuerdan los que tuvieron. No, algunos no vinieron, bueno. Casi 600 años antes, el profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dijo lo siguiente: durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horrible sacrilegio hasta que se sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. El templo, lugar donde se hacían los sacrificios, que está aquí. Cuando se construye el tercer templo, el anticristo se levante, aquel que va a gobernar y aquel que va a unificar los reinos, va a ser el sacrificio y todos los judíos van a irse así, como digamos, como niño con dulce. Él hay que adorarlo porque Él es el Mesías. Durante 3 años y medio el anticristo va a hacer esto, dice el profeta Daniel. Pero a media semana, en vez de hacer los sacrificios ahí, Él se va a sentar como diciendo: los sacrificios son para mí. Y lo apoya con el libro de Apocalipsis y con Tesalonicenses, cuando menciona que el anticristo se va a revelar y va a decir: ahora me tienen que adorar a mí, porque la adoración es para mí, no para Dios. Y entonces los judíos se le van a abrir los ojos y van a decir: ¿qué hicimos? ¿A quién seguimos? Son señales que están escritas y que van a suceder. En el libro de Tesalonicenses, hoy vamos a utilizar mucha Biblia porque no quiero que apoyarme en decir, no, que el Charlie dijo, no, el Charlie no, lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Me explico? Biblia en el 2 de Tesalonicenses, porque lo he escrito mejor, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad y destructor de la naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que en el nombre de Dios es objeto de adoración, hasta tal punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Jesucristo, en el libro de Mateo, como estuvimos leyendo, capítulo 24, Jesucristo decía: va a venir el final. Y entonces los discípulos le dijeron: bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo sabemos que es el final? ¿Cómo sabemos qué es lo que se va a acercar? Entonces en el libro de Mateo, les dijimos el fin de semana pasado, iban a ir sucediendo muchísimas circunstancias que hoy por hoy estamos viendo. Las primeras señales que dijo, la primera señal que cuando Jesús salía del templo, en el libro 24, lo parafraseo para no decirlo más específico, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús salía del templo y le dijo a los discípulos: bueno, ¿cuáles van a ser esas señales? Dicen los discípulos: Señor, queremos saber. Jesús en la puerta del templo: ¿ven este templo? Hermoso, precioso, un templo similar a este. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra y va a ser destruido. Entonces fariseos que estaban por ahí dijeron: ¿pero quién te pensás que sos? ¿Que sos adivino? ¿Que crees el futuro? Va a suceder así porque así está escrito. Y resulta que en el año 70 después de Cristo así sucedió. El Imperio Romano conquistó y destruyó el templo de Jerusalén y solamente quedó el muro de los lamentos.
Lo estuvimos viendo ese fin de semana pasado. Después dijo el Señor, vendrán muchos en mi nombre que dirán yo soy el Cristo. Muchos desde el año casi 45 en adelante se han puesto a decir yo soy el Cristo, se han mandado a adorarse. Lo hemos escuchado con gente que se sacrifica, con sectas que dicen no, que hay que sacrificarnos porque Dios va a venir. Principalmente en Estados Unidos el que más ruido hace. Pero han habido algunos en Japón, han habido algunos en Corea, han habido algunos en África que se hacen llamar los que son los Mesías. Y eso es lo que está diciendo la palabra. También dice que ustedes oirán de guerras, rumores de guerra. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Mucho. Mucho. Digamos, bueno, pero en la Segunda Guerra Mundial también hubieron rumores de guerra. Pero esta guerra tiene la característica que afecta ¿a quién? A todo el planeta. ¿Y por qué? ¿En todo el planeta está muriendo gente? No, no está muriendo gente en todo el planeta, directamente. Pero de manera indirecta sí. Porque lo que está sucediendo con el hambre está matando más gente en lugares que son del tercer mundo que la misma guerra. Y está habiendo consecuencias a nivel de globo. En la Segunda Guerra Mundial, nosotros en Argentina, mi abuelo me contaba y me decía, nosotros la pasamos bien, porque estaban peleando allí, se venían muchos para aquí, y Argentina se produjo mucho dinero, vendió mucho oro, porque vendió muchas cosas. Pero, ¿qué pasa ahora? La Argentina, lo que antes valía 1, ahora vale 4. Y si ayer había que pagar la gasolina a tal precio, ahora es a nivel mundial que la gasolina ha aumentado. Y uno dice, pero los gobiernos nos están diciendo, pero no... Son señales que se están cumpliendo como a nivel global. Y las señales están viniendo. Otras señales que dijimos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hombres, habrá terremotos, toda clase de pestes. Y más, no se dejen engañar. Jesucristo decía en el versículo 6, dice, ustedes oirán de guerra, pero es necesario que todo esto suceda, pero todavía no va a ser el fin. ¿Qué es lo que pasó hace unos días, hace poquito en Afganistán? Hubo un terremoto muy fuerte que sacudió Afganistán. Unos pocos días antes, otro terremoto, y hubo catástrofes que están pasando hoy a nivel mundial. No son catástrofes que son aisladas, cada 30 años pasa un terremoto, como dirían aquellos que estudian los terremotos, cada 100 años se van a volver a reproducir los terremotos. No, ahora vienen seguidos. Terremotos, fuegos. ¿Qué pasó con nosotros aquí cerca? Que nos tocó el tema del volcán. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los incendios? Yo estuve viajando para el lado de Navarra. Usted, hermano, yo estaba llegando para allí y dije, ¡wow! Niebla. Pero llegó un momento que el humo era tan fuerte. Yo me cerré porque me encanta cuando vas llegando para Navarra, la niebla levanta un olor a campo hermoso, re rico el olor. Pero cuando empecé a ver humo, y no era niebla, era humo. Y casi me estuve intoxicando con el aire acondicionado del camión, encerrándome, y estaba con el olor de humo, yendo para allá con los incendios que están pasando por aquel lugar. Aquí, Australia, ¿qué es lo que vivió? Vivió algo similar, casi toda Australia completa se estuvo incendiando. Estados Unidos, cada tanto se incendia, pero cada vez se incendia más. Son cosas que están sucediendo más. No son señales aisladas, como dirían, no es que hace mucho tiempo. No, son señales que cada vez son mayores. Y Jesucristo dice que al final, en aquel tiempo, se levantarán muchos uno contra otro. En aquel tiempo habrá, la fe empezará, como dice aquí. En el versículo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Uno a otro se traicionarán y se odiarán. Hoy a veces la fe, en vez de ser motivo de unión, es motivo de desunión. Siendo que tenemos, como Jesucristo dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero sin embargo, a veces la fe es motivo de desunión, motivo de ruptura. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en nuestro orgullo y no queremos dejar un paso al lado. Lo que está mal no hay que apoyarlo. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Lo expliqué el fin de semana pasado. Muchos pastores que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y hoy por hoy sigue pasando en algunos lugares, pero hubo un hombre que predicaba. Yo fui a predicar a Rusia. Lo dije el fin de semana pasado, pero lo digo ahora para... Un norteamericano fue a predicar a Rusia en el año 84. Fue a predicar a Rusia. Y había gente en el frente, allí en la iglesia, con guantes, con gafas de sol, ancianos. Y cuando van a presentarlo dijeron, yo soy el pastor fulano de tal, yo soy el pastor. Se sacan los guantes y le faltaban las uñas. El ciego
El hombre, bueno, pensaba que era ciego de nacimiento, pero cuando se saca las gafas le faltaban los ojos. Y ahora, ¿pero por qué? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial vinieron los rojos, se presentaron en las iglesias y dijeron, ¿ustedes adoran a Dios? Empezaron a hacer daño. Si en verdad adoras a Dios, empezaron a hacer daño. Entonces dijeron, no, algunos declinaron de la fe, pero otros como estos, que la palabra dice, héroes de la fe, mártires de la fe, se mantuvieron firmes diciendo, yo adoro al Señor. Le fueron arrancando uña por uña. ¿Adoras al Señor? Le fueron arrancando uña por uña. ¿Adoras al Señor? Le arrancaron un ojo. ¿Sigues adorando al Señor? Le arrancaron el otro ojo. Ahora sigue adorando al Señor ciego. Y él dice, yo me he mantenido firme adorando al Señor. Porque la palabra dice, es mejor perder un ojo que perder la salvación. Es mejor perder una mano o una pierna que perder la salvación. Nuestra fe tiene que ser de tal determinación que ¿a dónde vamos a ir? ¿Al cielo o al infierno? Hay dos destinos. Este barco de la vida que decía, esta carrera que decía mi esposa, tiene dos destinos, el cielo y el infierno. ¿Dónde tú quieres ir? ¿Dónde tú quieres estar? Las señales se van cumpliendo. Sigamos, hijo. Estos son los utensilios del templo que ya se han hecho. Cuando se destruyó el templo, el primer templo de Salomón, esto fue lo derribaron los Nabucodonosor. Se robó esto, se robó esto, se robó esto, se robó el arca, se robaron todas estas partes porque es todo de oro. Este es el que hablé, el efod, que dije la vestimenta del sacerdote. Aquí están las 12 piedras con el urín y el tumín. Lo quise mostrar en foto para que ahora vieran, para que respondieran qué es lo que es. El candelero, ¿cuántas puntas tiene? 7. ¿Ustedes han visto algunos que tienen cuántas? 8. 9. Hay algunos que tienen 9. El que en verdad me hizo construir Dios es este. ¿Por qué? Porque los 3 de afuera, los 6 de afuera, el 6 que representa al hombre, con el centro que representa a Dios. Eso es lo que hizo, sin el simbolismo que hizo Dios para con Salomón y con David. Ustedes están afuera y en el centro está Dios. El centro de adoración es el Señor. El siguiente, Josué. Vamos a ver los sellos. Los Power Rangers. Bueno, los colores de los Power Rangers ya saben que no salieron de los Power Rangers, salieron de aquí. Vamos a ver en Apocalipsis número 6. En Apocalipsis 6, el Señor habla le muestra a Juan y le dice, hijo de hombre, mira, observa lo que va a suceder. Esto es lo que sucederá cuando se acerque el momento grande, el momento fuerte. ¿Qué momento va a ser? El momento de la venida del Señor. En Apocalipsis, pasemos, Josué. Apocalipsis 6, bueno, si usted lo quiere buscar en su casa, lo puede ver. Zacarías 6 apoya mucho de lo que dice Apocalipsis. Para poder comprenderlo nos puede ayudar a comprenderlo mejor. Zacarías 6 también habla de los 4 primeros sellos, que son los 4 primeros caballos que se van liberando, que hace un simbolismo a caballos, ¿sí? Pasemos al siguiente, Josué. Primer sello, Apocalipsis 6:2. Dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 1. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y ahí oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven, mira, aprecia a un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y en medio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Si leemos en 2 de Timoteo 4, podemos entender un poquito más qué quiere decir con este primer sello. Perdón. Se me perdió Timoteo. Si alguien me puede ayudar a buscar Timoteo. 2 de Timoteo 4, ¿qué dice? Sí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sigue uno más, por favor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hagamos un paralelismo con lo que acabamos de leer de Apocalipsis. Dice Apocalipsis, miré a un caballo blanco, el jinete llevaba un arco y en medio, ¿qué dice? Una corona. ¿Cómo era la corona? El blanco que llevaba,
que tenía un arco y me fijé y llevaba una corona. Y salió como venciendo para seguir, para vencer. Muchos hacen este comparamo con este primer sello como diciendo, voy a decir dos corrientes. La primera dice que cuando se abre el primer sello es la revelación del anticristo. Va a venir como vencedor, va a decir, miren, construí el tercer templo, yo unifiqué lo que ustedes estaban en guerra, y se va a hacer como un gran, no soy muy actor como ti, pero bueno, se va a presentar como el más que más, el gran vencedor. Muchos dicen que es así. Muchos dicen que es la culminación de nuestra fe, porque viene con una corona. El enemigo no trae una corona, la palabra no dice que él tiene una corona, pero sí nos dice a nosotros que tendremos la corona de ¿qué? Que acaba de leer recién. Una corona que nos muestra, que nos da la vida. Una corona que dice, he terminado la carrera que dijo mi esposa recién. Y tendré esta corona. Ambas corrientes pueden ser acertadas. Yo me inclino más en una, que es el que este primer sello ya ha sido abierto. Porque se está revelando ya el tema de que gente que se mantiene firme a pesar de las circunstancias del final y gente que está flaqueando en la fe y diciendo, ¿para qué voy a adorar a Dios? ¿Qué sentido tiene? Y quieren, en vez de seguir corriendo una milla más, me pongo en un costado y no corro más la carrera. Ya está, ya me cansé de pelear con esta vida. Pero Pablo, como dijo mi esposa, tenemos que terminar la corona, tenemos que llegar a alcanzar y terminar esa carrera. No es que tengamos que llegar primero, hay que terminar la carrera y ya, llegar hasta esta carrera. ¿Sí? Siguiente. El segundo sello. Vamos a leer desde el versículo 4. Del 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ¡ven! En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió que quitara la paz en la tierra, hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. ¿No se asemeja un poco a lo que está sucediendo hoy aquí? En la actualidad, no aquí en España, aquí gracias a Dios por ahora en España no nos matamos unos a los otros, no sacamos los ojos. Pero en muchos lugares no está sucediendo esto. Vamos a ver, la madre Rusia que le llaman, y vamos a hablar con la Rusia. Ucrania era prácticamente Rusia y ahora se están matando hermanos con hermanos que hablan prácticamente el mismo idioma, pero si uno con una bandera de uno y con la bandera de otro. Dejamos Rusia de lado, que es el boom del momento. Vamos a Afganistán, vamos a Israel. ¿Cuántos años llevan los mismos peleándose uno con otro? Y Estados Unidos va y se mete uno y se mete otro. Vámonos a cada país, en nuestros países, en mi país Argentina. Mucha gente que quiero tu par de zapatillas, no me lo da. ¡Pum, pum, pum! Te mato y te llevo el par de zapatillas. Ni que hablara por ahí algunos que dicen en Colombia el tema de la guerrilla. El que es de ahí sabe lo que es y a qué punto que llega. ¿Y quién se mata? ¿Colombiano contra venezolano? Se mata colombiano contra colombiano. Se mata argentino con argentino. Digamos, nos matamos ser humano contra ser humano. Ya dejemos de lado los países. Me rajo las venas, tengo sangre roja. Uno morochito tiene sangre roja. Uno chino tiene sangre roja. Podés estar en Alaska o en donde sea. Tenés sangre roja en tus venas. Tenés 211 huesos. Tenés un cerebro. Somos una especie y nos matamos entre nosotros. Por generaciones, esto siempre ha pasado igual. Pero cada vez se está viendo más. Y cada vez nos estamos volviendo más por cosas insignificantes. Nos estamos agarrando a las mechas. Diría mi mamá. ¿Qué cosas? No, es que yo soy mujer y soy feminista. Entonces me agarro a las mechas contra el que es machista. Y me agarro a la mecha contra el machista. Nos agarramos de las mechas por distintas cosas. Feminista ultranazi contra feminista normal. Dice, no, es que vos no me representás. Yo sí te represento. Y nos peleamos por cosas que son a veces insignificantes. No, es que no, ¿por qué tenés aro y tacos? No, sos diabólica, dirían en su tiempo. ¿Tienes tacos? Oh, no, eso es diabólico. Y la gente que está... ¿Y vos qué te haces santurrona, que estás vestida? Como dirían, ahora el Charlie se hace el santo, me diría nadie, ¿te vestiste de santo? Bueno, gracias. Digamos, porque me vista de esta manera, a veces no quiere reflejar lo que soy por dentro. La idea es lo siguiente. La idea, ¿qué quiere decir? La palabra me enseña y me lleva a que como vista por fuera, tengo que ser por dentro. ¿Para que lograr qué cosa? Que cuando los sellos se vayan abriendo y las cosas vayan sucediendo, como diría, me agarre confesado.
¿Me explico? Vamos, José, con el siguiente, así avanzamos rápido. El tercer sello. Dice, cuando oía al Cordero romper el tercer sello, el tercero de los seres vivientes gritó, ven y mira, y apareció un caballo negro, el jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. A ver, ¿no es lo que está sucediendo ahora? ¿A cuánto se ha ido el kilo del pan? ¿A cuánto se ha ido? Literal. Digamos, cualquier similitud con la... es pura coincidencia. Pero a ver, ¿cuándo fue escrito esto? En el año 90 después de Cristo prácticamente. Y nos está diciendo lo que está pasando hoy en el 2022. ¿La palabra de Dios es mentira? Subió el vino, prácticamente unos céntimos subió el vino. Pero el pan se ha ido a las nubes. Me diría una persona que no voy a decir de Argentina, que le gusta mucho el vino, y él es muy amigo del vino, que es bueno para la sangre, pero él se pasa de más. Pero bueno, me dice, che gordo, vos te morirías de hambre aquí en Argentina. ¿Y por qué? Y porque ahora en la calle ir a comprar pan es el doble, pero el tetra de vino sigue igual. Compañero mío de carretera, ¿no? Perdón, pero me decía así. Y literalmente lo que estamos viendo ahora aquí en la palabra. La palabra que dice que sea el kilo de trigo y la cebada por el salario de un día, más no toques el aceite y el vino. El trigo, ¿qué es lo que más se ha encarecido? Por consecuencia de... Retrocedamos al fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina no se encareció el trigo, prácticamente lo regalaban. Y no es como está pasando ahora. Que en ese momento prácticamente gran parte de Latinoamérica eran productores de materias primas. Ahora lo que se está reteniendo como consecuencia de la guerra, como dirían los expertos, es la tercera parte de lo que es a nivel mundial. Por eso se ha afectado tanto la producción. Las señales se van cumpliendo una a una. Y nosotros seguimos a veces caminando, como diría Nadia, distrayéndome en vez de seguir mirando a quien tengo que mirar. ¿A quién tengo que mirar? A Dios. Y Jesucristo dijo, va a pasar, mas no se alarmen, porque esto tiene que suceder, porque estas señales se van a cumplir. ¿Y qué dijo en Tesalonicenses? Que lo que acabo de decir, para los que no creen, les va a venir como ladrón en la noche, pero ustedes que sí creen, tienen que ver las señales y prepararse. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Entonces, me tengo que preparar. La parábola de las 10 vírgenes dice esto. 5 vírgenes venían con su lámpara con aceite y otra garrafita más, otra bombona de aceite. Y otras 5 venían con su lamparita. Es que me he puesto muy bonita para mi amo, mi señor. Y ¿para qué voy a traer más? Voy a venir cargada de más. Pero resulta que su amo, su señor, se demoró unas horitas más. Y las que tenían poco aceite se les iba acabando la luz, se iba apagando. Y le decían, ¿vos qué trajiste de más? Bueno, hubiera, en vez de estar pintándote tanto, hubieras predicado ¿para qué? Para traer tu aceite y preocuparte por lo tuyo. Yo no puedo darte de lo que yo ya tengo. Entonces dice que 5 se tuvieron que ir corriendo a comprar. Y vino el Señor cuando ellas no estaban preparadas. Estaban buscando ¿qué? Lo que necesitaban. Pero las que sí estaban preparadas, se subieron al carro de su amo y fueron a las bodas del Cordero. Jesucristo lo dijo así, pero es lo que va a suceder en el arrebatamiento. Los que estemos y creamos en el Señor, nos iremos con Él. Y viviremos ¿qué? Las bodas del Cordero. No viviremos los 7 años de tribulación. El cuarto de los sellos, que menciona en Apocalipsis 6, dice, miré y apareció... No. El 7, y cuando el Cordero rompió el cuarto de los sellos, oí una voz que decía, el cuarto ser viviente, gritaba y me decía, ven. Y miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno, el Seol, lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada, hambre, epidemias y las fieras de la tierra. Espada. ¿Qué está sucediendo? Que nos estamos matando ya no con espada, sino con fusiles, con armas y cuántas cosas. Y otros con espada y cuántas otras cosas más. Por hambre.
Se muere más por la guerra de hambre que por guerra de balas y cosas así. Por pestes. ¿Cuánta gente falleció por el tema del coronavirus? Y siguen. Digamos, bueno, pero la peste amarilla mató 50 millones de personas. Vale, eso pasó hace un montón. Pero ahora terminó el coronavirus y que todavía no termina, continúa, y vino la gripe del mono. Y viene otra cosa, y viene otra cosa, y viene... Y hubo una alerta hace unos días aquí que en Madrid dijeron que el cólera, y no, que no era el cólera, que era otra cosa. Y cuántas cosas se van diciendo por epidemias de distintas circunstancias. No se cumple todavía el tema de que las fieras del campo maten a la gente porque sí. Matan por hambre. Pero ya va a venir la parte en que vos vas a ir caminando por el monte y te va a salir un puma y te va a comer. Y te va a salir lo que sea, son cosas que se van a cumplir, porque la palabra nos muestra que son cosas que se van a ir cumpliendo, van a suceder. Algunas están sucediendo ya porque los estamos viendo. ¿Ustedes sabían todo lo que Apocalipsis decía? ¿Lo leyó o lo escuchó? Que Apocalipsis decía que iban a haber hambre. ¿Lo escuchó alguna vez? ¿No es su papá? Bueno, hay que decir, papá, tenías razón. Y hay que seguir diciéndole que sigue teniendo razón. Y la palabra se va cumpliendo paso a paso. Sigamos otra más. Aquí quería hacer una especie de comparativa. Sobre el primer sello, si me lee, vamos a leer en Mateo. Mateo 24. Sí, tengo que leerlo yo, si no mi esposa me reta. Mateo 24, 5. Dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Aquí quería mostrar la parte que dice que el primer sello es el anticristo, que se hace decir el Cristo. Y Mateo dice, muchos dirán que vendrán a engañar. Sin embargo, vamos a ir a la otra corriente que dicen que son de Jesucristo, que somos aquellos que permanecemos firmes en la fe. Dice, ustedes oirán todo esto, mas no den el brazo a torcer. Manténganse firmes. Dice, y procuren, dice, ustedes oirán de guerra, rumores de guerra, pero procuren andar, no alarmarse. Es necesario que todo esto ocurra, que todo esto suceda, pero no será todavía el fin. Vamos al tema de guerra. Bueno, lo acabo de leer hace un momento. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, terremotos por todas partes. Hambres y terremotos que ya lo estamos viendo. El siguiente, el cuarto, de Apocalipsis 6 con Mateo 4, 7b. Bueno, lo acabo de leer, Mateo y terremoto. La muerte, Mateo 4, 9. Entonces se entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto empezó a cumplirse desde Jesucristo en adelante. Todo el libro de Hebreos, cuando yo expliqué el tema de qué es lo que hacía Nerón, el emperador Nerón, a los cristianos los perseguía. ¿Y cómo los perseguía? Los hacía prender en hogueras, los ponía en cubas grandes de bronce y les hacía una llamita de a poco de abajo y se iban quemando adentro vivos. Aquel que estaba muerto lo ataba con alambre al que estaba vivo, entonces los gusanos de uno se comían el cadáver del otro. Encendían torchitas y los hacían matar en lo que pasó en el Coliseo, que los mataban las fieras. Todo esto hizo Nerón. Avancemos unos años más, la Segunda Guerra Mundial, lo que acabo de explicar hace un momento. Avancemos otro tiempo más. ¿Cuántas naciones persiguen a aquellos que predican del Señor? Hoy se está viendo. Hay muchos lugares que te matan porque por encontrarte una hojita que diga un versículo bíblico, estás condenado a muerte. Y están persiguiendo la palabra de Dios. ¿Será importante? El único libro que se persigue a nivel mundial. ¿Será importante? Sí que lo es. En Apocalipsis 6, lo voy a leer, pero ya forma parte de la tercera parte que quería hacer, ya al final, del quinto sello. Mi punto de vista, y muchos piensan lo mismo, que estos primeros 4 sellos que yo acabo de leer ya están abiertos. Mi punto de vista. Hay otros que no. La interpretación de Apocalipsis lamentablemente no la hemos vivido, gracias a Dios, y no pienso vivirla del todo. Ojalá no lo pueda vivir del todo, que yo me quiero ir con Dios ahí. Pero mucho de lo que suceda, Apocalipsis está mencionando.
Vámonos. Pero mucho de lo que dice Apocalipsis es terrorífico. Es algo increíble. Que sucedan situaciones, como acabo de decir, por el tema de que me voy caminando muy panchamente y me sale y me come un puma. Y como diría, ¡ay, en serio! Y sí, es así, es lo que dice la palabra que va a suceder. Y lo compara con ¿cómo fue el profeta que le dijeron pelado y hizo comer los osos, lo comieron? ¿Te acordás cómo se llamaba el profeta? Se me fue el nombre del profeta. No, Isaías no. Eliseo. Un paréntesis, es importante, está bonito. Eliseo venía viejito subiendo por el monte y un grupo de jóvenes le dice, pelado, dale, seguí subiendo. Y Eliseo, profeta de Dios, se enfadó y le dijo a los osos, cómanselo. Y los osos se lo comieron. Obedientes. Pero dicen qué cosa, ¿qué demuestra esta palabra? Que yo, como hijo de Dios, tengo poder. Y tenemos autoridad. Cuando yo a mi hijo le digo, sos un estúpido, no podés, no servís para nada, estoy maldiciendo a mis hijos. Y estoy con mi palabra diciéndole cosas feas. Entonces, por eso yo les digo, David, vos podés, la Nadia sobre todo. Vos podés, David, dale para adelante, José, sí. Y le alentamos. Nuestra palabra tiene poder. Si nosotros decimos, ay, yo no puedo, mi mamá muchas veces que yo le digo, pero mamá, no, es que a mí no me entra. Y le digo, pero ¿cómo que no? Declará que sí, que está sana. ¿Y cuánta cosa? Tenemos que declarar que podemos, porque tenemos poder en nosotras. Y la palabra nos muestra, pero no solo la palabra, sino los hechos. ¿Qué dice la ciencia? Si aquel que está enfermo y está con pila, voy a salir, sale. Pero aquel que está, me quiero morir, ay, que estoy muriéndome, se muere. Y la ciencia dice que es así, no es lo que dice la palabra, la ciencia, pero la Biblia también lo menciona. Entonces, ¿es verdad lo que dice la palabra? Sí, es verdad. Apocalipsis 6, 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirán sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar la muerte de todos tus santos? Entonces los mártires gritaban y decían, ¿hasta cuándo? Aquí hay un ejemplo que lo he visto con el tema muchos del tema de la cruz. Pero lo que sucedió en el Imperio Romano, lo que sucedió, lo que acabo de explicar, y Mateo 24, 9, 13, dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán en todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Un poco lo que sucede también ahora, porque dijimos, ¿y si hay un Dios, por qué Dios permite tantas cosas? Mucha gente dice esto. Y yo suelo con la misma pregunta. Einstein decía, la maldad del hombre es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Si nosotros siguiéramos los pasos del Señor, haríamos las cosas bien. Y la cosa es mantenernos. Porque muchas veces los que más daño hacemos son los hijos de Dios. Aquellos que se proclaman ser hijos de Dios. Porque nos encanta poner cadenas en los demás que nosotros a veces no hacemos. Tenés que ayunar, tenés que orar. Y yo estoy ayunando, sí, mucho. Se nota que estás ayunando mucho. Tenés que hacer, a veces ponemos cadenas en la gente que Dios nos dice, pero ¿por qué ponemos tantas cadenas en muchas otras cosas? ¿Me explico? Y vamos al último, al 6, 12 al 17. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo estas palabras, un poco más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi el Cordero que rompió el sexto de los sellos y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como de sangre
y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera, sacudidas por el vendaval. Una de las últimas señales que estamos viendo aquí, uno del sexto sello. El sol se va a poner, ¿cómo dice? Oscurecer. Es como si hubiera sido un eclipse de sol, pero es un eclipse de sol permanente. Y la luna se va a poner como luna de sangre, como la hemos visto, pero va a ser permanente. Y entonces la palabra, y aquí vamos a los terraplanistas que llaman en contra, los grandes astros celestes empezarán a caer. ¿Cuántos meteoritos han caído de la Tierra? Sí, han caído, no significa que el sexto sello está abierto. Pero esta vez van a empezar a caer muchos más. Y va a ser similar a como cuando Moisés hizo llover fuego del cielo. Llovió granizo como fuego. Y estudios científicos dicen que en el momento en que Moisés estaba en el Ramsés II, que era que estaba con Moisés, dicen científicos que hubo una gran lluvia de meteoritos que cayó en la tierra. Y coincidió, o casualidad, con una de las plagas que Moisés presentó ante el faraón. ¿Es casualidad? No es casualidad. Yo creo que es la mano del Señor, moviéndose en todas las cosas, para que las cosas se cumplan, y como tienen que cumplirse. Como sabremos, Mateo 24:9, lo último, y lo leo, 24:29. Tengo papelitos, pero más allá de tener papelitos, sí soy rápido también. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que el Señor venga pronto. Esa parte se está haciendo referencia a cuando terminen los años de tribulación, los 7 años de tribulación. Dice el Apocalipsis que en el fin de la tribulación Jesucristo vendrá, termina la boda del Cordero y vendrá a apresar al diablo y a meter en el lago de fuego al anticristo y al dragón. Y será el gran final, la batalla final del todo. Los que hayamos ido con el Señor a las bodas del Cordero permaneceremos allí y sucederán, bueno, es que me voy a adelantar a la otra aplicación. Lo dejamos para después. Continuará, puntitos suspensivos. Entonces vemos cómo la palabra va cumpliéndose poco a poco. Esto nos tiene que hacer una especie de tirón de oreja y entender qué cosa. Tenemos que ver el arrebatamiento. El arrebatamiento está cerca. Están los que no se van, porque incrédulos, por no creer y cuánta otra cosa más. Otros cristianos que sí creyeron, pero dijeron, bueno, me da igual, total. Si Dios es bueno, me perdona. Y juegan con el regalo que Dios nos dio, de la gracia. Y no se irán con el Señor. Porque la palabra nos muestra y nos dice, no entrará ni adúltero, ni mentiroso, ni agorero, ni... Entonces yo tengo que tratar de no estar en este rango de personas que no entrarán en el reino de Dios, sino que tengo que tratar de sí estar en la presencia del Señor. Terminamos con el último, de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Este sí no lo tenía buscado, pero lo voy a encontrar. No está ahí. No está allí, hijo. Espérate un momento. Déjalo ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso y serán destruidos como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no estén en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. La mujer que está embarazada, ¿no sabe que en algún momento llegarán los dolores de parto?
La que está embarazada dice, no, es que yo no voy a tener dolores de parto jamás. No. La que está embarazada sabe que vienen los dolores de parto. Entonces aquí nos está hablando Pablo y les está diciendo, ustedes ya saben que el fin se acerca. Cuando empiecen los dolores, pónganse a cuentas. Y que no les sorprenda como ladrón en la noche. Pongámonos, nosotros, no digo ustedes, yo me incluyo, pongámonos a cuentas con el Señor. Porque ninguno de nosotros es santo del todo. Ninguno de nosotros, es decir, yo jamás he pecado. Todos hemos pecado de una u otra manera. Lo importante es, como hemos leído en el discipulado, arrepentirnos. Leímos en el discipulado de ayer, arrepentirnos. Y como dice la palabra, velad y orad. Entonces, parece un poco decir, pero me han dicho muchas veces que tengo que leer la Biblia, orar. Bueno, hazlo. Ora y lee la palabra. Ora y lee la palabra. Para que puedas, que lo que venga te agarre confesado, diría. Lo que venga te agarre en comunión con el Señor. Voy a elegir la palabra confesado, voy a decir en comunión con el Señor. Y cuando la trompeta suene, yo la escuche y me junte con el Señor en las nubes, dice la palabra. Amén. Espero que les haya gustado. Hasta aquí la segunda parte y la tercera parte continuará. Por favor, mediten en este texto, que es uno de los textos que tenemos que aprendernos de memoria. Tenemos que aprenderlo de memoria. No se amolden al mundo actual. No nos amoldemos en el mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Con los años yo he podido comprobar que la voluntad del Señor es agradable. He podido comprobar que si me mantengo firme y proclamo por mi boca bendición, voy a tener bendición. Y ha sido un regalo hermoso de parte del Señor. Estaba programado para la muerte, pero he podido comprobar que tengo bendición. Mi hermana falleció en el vientre de mi madre. El médico le dijo a mi mamá, no tengas este hijo, porque va a ser igual que tu primera hija, va a morir. Y si nace, le va a faltar la cabeza, le va a faltar un brazo, le va a faltar algo. El médico convenció a mi papá. Mi papá le dijo, sí, mi esposa está loca, mátelo, hagamos el aborto. Que no nazca el niño. Sin embargo, mi mamá se puso como rabiosa y como nunca. Y dijo, usted me toque y yo lo mato. Mi hijo yo lo voy a tener. Y gracias al Señor no me falta nada. Estoy enterito. Entonces, gracias al Señor estoy bien. Entonces, afirmémonos en que en la palabra del Señor, mi mamá se afirmó a la palabra del Señor. Y dijo, vos me lo prometiste y yo lo quiero. Y se afirmó. Y aquí estoy. Y mi esposa exactamente igual. La madre de ella se afirmó a la palabra del Señor. Su madre no podía tener hijos. Y ella está aquí. ¿Por qué? Porque se afirmó y comprobó la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Mantengámonos firmes. La situación es muy difícil, hermanos. Y a medida que vamos avanzando va a ser peor. Va a ser peor. Pero mantengámonos firmes, por favor. La salvación es individual. Yo a mis hijos...